pues, para que nos dé tiempo, ya en un rato más, paso lista y platicamos respecto a la evaluación. Eh, y y bueno, probablemente en algún momento verán que entra, Frida, que me pidió que la aceptara de oyente. Entonces, bueno, pues va igual si saben de alguien más que quiera entrar de oyente a la clase, por favor que me escriba y con gusto le hacemos cupo aquí. Em, entonces, bueno, ¿con qué vamos a empezar? ¿Qué vamos a platicar hoy o qué vamos a trabajar? Déjenme, pongo la presentación. Vamos a ver formas de transferencia de calor. Y para poder hablar de formas de transferencia de calor, voy a empezar con la siguiente pregunta, con la idea de que me la respondan, o sea, no es con la idea de que yo la responda. Y la pregunta es esta: ¿cómo funciona un frasco de Dewar o más, comúnmente conocido, un termo? ¿Qué es lo que hace que un termo funcione, para que funcione, o sea, para que conserve el líquido, en la temperatura que sea, ya sea que esté a temperatura alta o a temperatura baja? ¿Qué es lo que hace que un termo funcione, como funciona? Fue por lo que vimos en las primeras clases de que tienen una capa alrededor, o sea, la capa exterior, la pared, es del estilo de que no deja pasar el calor, ¿no? Ni que salga ni que entre. Okey. Entonces, no hay, justo, un termo evita que haya transferencias de energía, y las formas de transferencia de energía en forma de calor es lo que vamos a abordar hoy. Bueno, los termos los los diseñó un, científico escocés llamado James Dewar. Por eso lleva el frasco el frasco del termo, lleva el nombre de Dewar, pero, pues, desgraciadamente él nunca lo patentó. Más adelante, los alemanes se dieron cuenta de la importancia de una patente de este estilo y, y ellos lo patentaron, y entonces, apareció la marca registrada, que es termos, que en griego significa calor. Bueno, Dewar, ¿qué hizo? ¿Por qué descubrió este aparato? Él quería encontrar el calor específico del platino. Eh, entonces, bueno, antes de Dewar hubo otra persona, que también hizo algún frasco parecido, que fue Reinhold. Pero bueno, ¿qué quería hacer? Perdón, no del platino, me equivoco, del paladio. Entonces, él lo que necesitaba era mantener a una cierta temperatura, a una temperatura estable, el paladio. Y la única manera en la que logró hacerlo es metiendo el paladio en un frasco de latón, y este frasco de latón estaba todavía en otra cámara, este, de tal manera que entre los 2 frascos había vacío, y de esta manera se evitaba la transferencia de calor por conducción. Bueno, este esquema que tenemos aquí es como el esquema ya del termo ya patentado. Si ustedes han tenido a la mano alguna vez un termo de los de antes, ya ahora ya casi no venden termos de estos, pero donde es un frasco de vidrio, color metálico, y bueno, está cubierto con está cubierto con un plástico únicamente para protegerlo, pero realmente el termo únicamente
es la parte interior. Este frasco de vidrio son 2 frascos de vidrio. Este es el esquema más sencillo para identificar un termo. Entre aquí en esta zona es donde metemos el líquido que queremos que se mantenga a determinada temperatura. Y este frasco va a estar al vacío entre ambas paredes. Y si yo tengo algo al vacío entre ambas paredes, voy a evitar que haya transferencia de calor entre los alrededores y el sistema, ya sea por conducción o por un proceso que se llama convección, que es algo que vamos a trabajar ahorita. Sumándole a esto, necesitamos evitar que haya cualquier otro tipo de transferencia de calor, y ya la única forma de transferencia de calor que nos queda es mediante radiación térmica. Entonces, para evitar que haya transferencia de calor debido a radiación, lo que se hace es que las paredes se, este, se pintan de un color metálico reflejante, precisamente para que toda la radiación que incide sobre las paredes sea reflejada y no pueda ser tanto la radiación que esté emitiendo el objeto que esté dentro, como la radiación que está fuera del sistema, va a ser reflejada y no va a haber transferencia de calor en ninguna de las dos direcciones. Entonces, esto es un termo y un termo evita que haya transferencia de calor del medio hacia el objeto que tenemos dentro del termo y viceversa. O sea, nosotros en general, pues utilizamos un termo para mantener cosas calientes, pero en cuestiones ¿cómo se llama? En cuestiones de ciencia, cuando hacemos algún experimento, más bien necesitamos mantener cosas frías. Por ejemplo, el nitrógeno líquido se tiene que mantener a cierta temperatura para que se mantenga líquido. Entonces, bueno, no es un termo comercial, es un termo con manufactura para trabajo científico, pero básicamente es lo mismo. Em, entonces, podemos mantener cosas a altas temperaturas y también podemos mantener cosas a muy bajas temperaturas, y vamos a mantener la temperatura en el sistema. Entonces, estamos evitando con un termo que haya transferencia de calor por conducción. ¿Por qué vamos a evitar que haya transferencia de calor por conducción? Porque al haber vacío no hay un material a través del cual pueda haber conducción térmica. Estamos evitando que haya convección porque no hay gradientes, no hay diferencias de temperatura eh, en contacto, y estamos evitando que haya radiación porque se está reflejando todo. Quienes viven en zonas cálidas saben que vestirse con ropa negra es de lo más desagradable, o bueno, con ropa oscura es de lo más desagradable porque absorbemos más calor, a diferencia que si nos ponemos una ropa clara e incluso una ropa fosforescente o una ropa brillante, ¿no? Entonces, bueno, eso es debido a la transferencia de calor por radiación. Ahora, bueno, eso es un tema que ya se ha platicado, no necesariamente en esta clase, pero que seguramente en secundaria vieron estas formas de transferencia de calor, en bachillerato probablemente también, pero bueno, pues ahora hay que ponerle un poquito más de rigor a esto. Entonces, el rigor va con lo siguiente. Cuando estamos hablando de conductividad térmica, pues estamos hablando de, de la capacidad de un material de conducir el calor. ¿Cómo vamos a determinar que un material sea un buen conductor o sea un aislante del calor? Eso va a depender
de la capacidad que tenemos, eso surgió a partir de una pregunta que ya habían hecho en algún momento en la clase, va a depender de la capacidad que tiene el material de conducir los electrones. Es decir, un material que tiene un número determinado de electrones de valencia, electrones libres o huecos por donde pueda circular los electrones, va a ser un buen conductor de calor, de igual manera que en general un buen conductor de electricidad, y un material que tiene todos sus electrones de valencia, tiene todas sus capas electrónicas llenas, no va a permitir que haya transferencia de calor y entonces va a ser un buen aislante, aislante térmico. Bueno, entonces la conductividad térmica se expresa en términos de la conductividad, bueno, esta H es la cantidad de calor que se transmite a través de un cuerpo por unidad de tiempo. Escribir esta cosa. ¿Todavía se ve mi diapositiva, chicos? Que a mí se me quedó, se me cerraron las diapositivas. Permítanme. Espero que no se hayan, que no haya pasado nada. Bueno, mientras tanto, Nadia, ¿ya andas por aquí o sigues todavía ocupada? Bueno, supongo que sigue ocupada. En lo que vuelven a abrirme mis diapositivas. Les voy a pasar lista. Abdiel. Presente. Paulina. Presente. Abel. Presente. Mauricio. Presente. Bruno. Presente. Javier. Presente. Erandeni. Presente. Daniel. Presente. Antonio. Iris. Presente. Manuel. Presente. Neri. Presente. Obed. Obed me dijo que tiene problemas de conexión ahorita. Ok, gracias. José Ramón. Presente. Rachel. Presente. Miranda. Presente. Johan. No tiene internet. Otro. Cristian. Itzel. Presente. Valente. Presente, profe. Nadia. Presente. Irving. Presente. Efraín. Presente. Julio. Alejandro. Y Jonathan. Presente. ¿Saben cómo sigue Antonio? Me había mencionado que ya estaba un poco mejor, pero que, ajá. A mí me dijo que mañana le hacen la prueba. Ok, bueno, pues sí, es que es algo que no es inmediato, ¿no? O sea, una cosa es que ya, por un lado es que ya esté dado de alta, pero por otro lado la capacidad respiratoria sí se ve bastante afectada, ¿no?
Ojalá que vaya bien. Bueno, Nadia, entonces ya nos puedes contar qué onda con cómo quedó la encuesta, cuál es la opinión del grupo. Voy. Sí, bien. Tú me avisas, Nadia. Mientras, Ya. ¿ya? Sí, pues bueno, al final quedaron que que quedara como tarea. Ok, Fueron 10 personas, en realidad en total votaron 20. Y pues por lo que comentaron, pues era por lo mismo, que como que se les facilita más siendo tarea que como examen el mismo día. ok. Entonces, el miércoles les dejo los problemas para que me los entreguen el viernes. Y con la idea de que así yo tenga también tiempo para podérselos revisar con calma. De todas maneras, el miércoles ya empezamos un tema nuevo, pero bueno, van a tenerlo como tarea. Si puedo entregar, si puedo ponérselos antes, se los pongo antes, no les aseguro nada, pero a más tardar el miércoles a la hora de la clase tendrían los problemas para entregármelos el viernes, chicos. Y bueno, pues ya depende de cómo los vea, es que a lo mejor les tenga que hacer algunas preguntas, orales a algunos, dependiendo de los resultados, pero nada que no me puedan responder. Bien, entonces, bueno, después de esta eventualidad, les comentaba, esta H es la cantidad de calor que se transmite, por tiempo, ¿no? Entonces, se transfiere una cierta cantidad de calor por unidad de tiempo que va a depender de la constante de conductividad térmica. Eso es inherente a cada material. Cada material tiene cierta constante de conductividad térmica. En términos, ¿cómo se llama? En el sistema británico, más que la constante de conductividad térmica, se tiene el valor R, que como se pueden dar cuenta es el inverso de la bueno, la longitud o el ancho del material dividido por la constante de conductividad térmica. Entonces, bueno, por una unidad de longitud. Entonces, bueno, para cada material se pueden dar cuenta, o sea, si nosotros tenemos una constante de conductividad térmica alta, vamos a estar hablando de que es un material que es muy buen conductor de calor. Y si tenemos una constante de conductividad térmica baja, vamos a estar hablando que es un buen aislante de calor. Uno de ellos es el aire seco, que aunque no es cero, pues eso es un muy buen aislante. Entonces, por eso, un sistema que funciona como aislante térmico son todas estas cosas hechas de unicel, o si ponen, ¿cómo se llama? Bueno, si se pone unicel entre ciertas superficies, vamos a tener un buen aislante térmico debido a que no va a haber pues casi todo es hueco, ¿no? O sea, tenemos un material con muy baja densidad. Entre el material lo que tenemos es aire seco, y eso nos va a dar una buena, nos va a evitar la transferencia térmica entre un espacio y otro. Por eso las hieleras de unicel pues son tan prácticas, porque evitan justo la transferencia de calor entre un sistema y otro.
Profe, Sí, dime. por eso mismo también utilizan el unicel para detener la humedad. Por ejemplo, aquí en Jalapa que es muy húmedo y para que no se echen a perder las cosas. Pues en parte, ¿no? O sea, sí, el unicel no nada más tiene la ventaja de ser un aislante térmico, sino también es un material impermeable, ¿no? O sea, que más bien es más que el aire seco, es que dice poliuretano, ¿no? Este es el unicel. Entonces, fíjense, el poliuretano, el unicel, es incluso mejor, menor, tiene más baja su conductividad térmica que el aire seco, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese tiene la ventaja de que es, además de ser aislante térmico, o sea, cuando te dicen mantener las cosas, sobre todo en los medicamentos, ¿no? Dice mantener las cosas en un lugar fresco y seco. Y en Jalapa, ¿cómo le haces, no? Y entonces, en Jalapa y en casi todo el estado. Pues, ¿cómo le haces? Pues justo, una hielera de unicel es un buen lugar para mantener las cosas aisladas tanto térmicamente, y bueno, y si lo tienes bien sellado, pues tampoco va a haber penetración de aire húmedo, ¿no? Entonces, bueno, la conductividad, la ecuación que nos explica o que nos define la conductividad térmica, va a relacionarnos lo que es el área transversal, o sea, no es lo mismo tener una plancha con un área transversal que únicamente tener una plaquita. O sea, si nosotros estamos transfiriendo calor, tenemos aquí un objeto que tiene T más delta T y aquí únicamente tenemos T. Si estamos transfiriendo calor, bueno, pues sí va a depender de cuál es el área transversal que tenemos que atravesar, así como la diferencia de longitud que tenemos que atravesar. Bueno, resulta que en el límite, si nosotros hacemos muy delgaditas estos pedazos, pues lo que vamos a encontrar va a ser un límite en el cual vamos a tener lo que es una ecuación diferencial que nos va a explicar cómo es la conductividad térmica a través de un material. Entonces, en este ejemplo lo que tenemos dos, dos objetos a diferentes temperaturas, o una temperatura alta y una temperatura baja. Sabemos que la temperatura, el calor siempre va a fluir de la temperatura del objeto a mayor temperatura al de menor temperatura. Y si nosotros hacemos, y bueno, y eso están conectados a través de una barra, la cual está aislada del resto del sistema, para que todo el flujo que haya de calor sea a través de esa barra. Se supone que esta barra va a tener una determinada conductividad térmica. Esta barra tiene un área transversal, y lo que vamos a tener es que esta diferencia de temperatura se le va a conocer como un gradiente esta diferencial de T en dx se va a conocer como lo que es un gradiente de temperatura. Entonces, bueno, en general lo que vamos a tener, si nosotros tenemos un material, un material que tiene la misma, aquí corregir, no es, ahí me falta un signo, está corregido. Si nosotros tenemos en general vamos a tener un gradiente de manera lineal, y entonces se va a comportar como esto que tengo arriba. Pero si nosotros el gradiente de temperatura no lo tenemos lineal, entonces, bueno, vamos a tener que calcular
diferencial de la temperatura respecto a la posición, y eso en general va a pasar cuando tenemos materiales que no son isotrópicos, es decir, que no tenemos el mismo comportamiento en todas las líneas, en todas las direcciones espaciales. Entonces, bueno, en general, si nosotros tenemos un material bien comportado, pues vamos a tener esta ecuación, la cual se le conoce como ley de Fourier. Van a ver que cada una de las ecuaciones que planteemos durante la clase de hoy tienen el nombre de algún científico que fue el que las desarrolló. Entonces tenemos lo que es la ley de Fourier. El problema que vamos a trabajar, si va a ser de manera lineal, ya si quieren luego les comparto para que revisen un problema en el cual no tenemos un comportamiento lineal en la transferencia de calor, y sobre todo cuando tenemos cuestiones radiales, y entonces ahí es cuando lo que vamos a tener que hacer es resolver una ecuación diferencial utilizando lo que conocemos de cálculo integral de una variable. El siguiente mecanismo de transferencia de calor es lo que es la convección. También ya habíamos comentado algo al respecto, ¿no? O sea, las corrientes de convección, lo que sucede es lo siguiente. ¿Sí logran ver la animación? ¿Sí se aprecia el GIF? Sí. Bien. Entonces, lo que sucede con el GIF es lo siguiente. Nosotros tenemos inicialmente tenemos material a una determinada temperatura. Digamos, esto funciona sobre todo en fluidos. Tenemos un fluido a determinada temperatura y este fluido está colocado de acuerdo a sus densidades. Cuando la temperatura aumenta en el fluido, esto lo que va a ocasionar es que la densidad disminuya, y si disminuye la densidad, como ya platicamos un poquito al respecto, al disminuir la densidad va a subir, va a quedar en la parte superior un material menos denso, siempre flota sobre el material más denso, y eso va a generar corrientes. Si sube el fluido que está menos denso, tiene que bajar algo. Entonces baja el fluido que está más denso, que tiene menor temperatura, y esto me va generando corrientes de convección. Son las mismas corrientes que me generan, estas corrientes son las que me generan toda esta cuestión del cambio climático, toda la cuestión de los huracanes, de los ciclones, de los, bueno, de cómo se hierve agua. Si en algún momento tienen la fortuna de poder experimentar poner a hervir agua en una jarra transparente y echarle unas gotitas de colorante, pues podrán observar con claridad estas corrientes de convección. Bien, pues a esta cuestión de la convección también se le conoce como ley de enfriamiento de Newton, y lo que nos plantea es que el calor transferido por unidad de tiempo va a ser igual a una constante de convección eso va a depender del material con el que estemos lidiando, multiplicado igual por un área transversal. De hecho, esto puede ayudarles a entender un poco por qué cuando pusieron en laboratorio a hervir agua en una olla más ancha que en una olla más angosta, en el agua ancha, en la olla más ancha, fue más rápido fue más rápido el proceso de ebullición,
siempre y cuando éste estuviera en contacto con la flama, ¿no? Y bueno, y por una diferencia de temperaturas, igual temperatura más alta menos la temperatura más baja. Y finalmente, la radiación. O sea, cuando estamos hablando de radiación térmica, estamos hablando de radiación electromagnética, estamos hablando de radiación infrarroja, que es transferida, que emanan todos los objetos, ¿no? De hecho, esto ahorita está en auge, el estudio de la radiación térmica, debido a que es la manera en que los termómetros que nos ponen en la frente funcionan detectando la radiación infrarroja que está emitiendo nuestro cuerpo, y eso lo convierten en lo que es ¿cómo se llama? La temperatura. Bueno, igual, el cambio, la cantidad de calor transmitido a través de radiación por unidad de tiempo está dada por, ahorita les digo qué significa cada una de estas constantes. En estas dos, tanto convección como radiación, son fórmulas que no entran directamente en no aparecen en los capítulos que estamos trabajando, ni del Resnick ni del Semansky, ahí nada más describen los fenómenos. Entonces, si quieren que regrese para que copien para que copien las ecuaciones, por la ecuación de la convección, por favor díganme, o si sí la copiaron, pues seguimos adelante. Bueno, silencio me quiere decir que no, supongo que sí la copiaron. Tenemos aquí estas dos coeficientes. El coeficiente E tiene que ver con qué tipo de materiales. Si es un material que absorbe todo, conocido como cuerpo negro. Que absorba todo, no quiere decir que no emita. Quiere decir que toda la radiación que llega a ese objeto va a ser absorbida únicamente, no va a ser reflejada. Si nosotros tenemos ese valor E igual a 1, entonces vamos a tener lo que es un cuerpo negro. Y si tenemos otros valores de menores que 0, E va a estar entre 0 y 1. Entonces, cuando E es igual a 1, vamos a tener un cuerpo negro. Es un cuerpo que absorbe toda la energía. De hecho, los agujeros negros, por eso es que se les conoce como agujeros negros. No quiere decir que no tengan emisiones, sino más bien toda la energía que llega es absorbida y no es reflejada. Y cuando E es igual a 0, entonces vamos a hablar de refleja completamente. Y sigma es una constante universal, que es la constante de Stefan Boltzmann, y vale 5.67. Entonces, sigma es igual a 5.67 por 10 a la 8 watts por metro cuadrado entre Kelvin a la cuarta. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones que nos rigen
las formas de transferencia de calor. Este es coeficiente de emisividad. Y bueno, como para entender un poquito la importancia o el funcionamiento de estas, vamos a ver un par de ejemplos. Pero sí necesito que tengan copiadas las 3 ecuaciones. Entonces, me avisan cuando hayan copiado esta última y si necesitan que me regrese a las 2 diapositivas anteriores, me avisan. Una preguntita. Sí. Para lo del cuerpo negro y lo que refleja totalmente, los que reflejan totalmente son los espejos. ¿Pero hay algún otro ejemplo? Se supondría que lo que más refleja, o sea, no existe el cero, no existe algo que refleje completamente, o sea, no existe algo que tenga un coeficiente de emisividad igual a 0. En general vamos a estar hablando cercanos a 0, pero nunca vamos a tener algo igual a 0. Eso es únicamente teóricamente. Pero bueno, o sea, por eso les decía, quienes viven en zonas costeras tienen claridad en que conviene, o zonas muy calurosas, donde hay mucho sol, no como aquí en Jalapa, que hay días totalmente nublados y otros días más nublados, pues lo que conviene es utilizar ropa clara. La ropa clara va a reflejar toda la radiación que está llegando a nuestro cuerpo y, y entonces no nos vamos a acalorar tanto. Sin embargo, bueno, si usáramos ropa metálica, ropa color metálico, todavía reflejaría más. Entonces, sí, un espejo, entre más pulido está y entre más brillo tiene, se supondría que tiene un coeficiente de emisividad más bajo. Ahorita que les estoy comentando esto, pregunta como para que vayan pensándole y para que vayan investigándole como para el examen, es por qué los viajeros en el desierto del, en toda esta zona árabe, ¿por qué se arropan tanto? O sea, estamos de acuerdo que en el desierto hay un alto nivel de radiación que llega al desierto. Es zona con poca nubosidad, entonces el nivel de radiación es muy alto. ¿Por qué viajan entonces totalmente arropados y muchas veces con ropas negras? Entonces, es como para que sí le vayan investigando porque una preguntilla por ahí va a venir en su evaluación. Ahora, si ya lo saben, bueno, ya luego lo platican entre ustedes. Pero es como para que vayan viendo la importancia, o sea, digo, ellos no es que se dediquen a la física, sino es algo que han aprendido de manera empírica, pero es un fenómeno muy interesante. Y bueno, y de una vez les aviso que no es algo que lo vayan a encontrar en la primera búsqueda de Google. Así van a tener que ingeniárselas en cómo preguntarle a Google para poder responder eso. Entonces, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo es de conductividad térmica. Entonces, tenemos tenemos estas dos losetas que están, o sea, tenemos, bueno, una loseta que está hecha de dos materiales diferentes. Cada uno, tenemos un grosor L1 y un grosor L2. Y cada uno de ellos tiene una diferente conductividad térmica K1 y K2. Entonces, si nosotros tenemos la temperatura exterior exterior a cada una de estas losetas T1 y T2, hay que encontrar cuál es la tasa de transferencia de calor a través del
a través de la loseta cuando estamos ya en un estado estable. Si nosotros estamos en un estado estable, lo que quiere decir es que la transferencia, esa tasa de transferencia de calor es H, o sea, dQ en dt, vamos a tener que, va a ser lo mismo en los dos casos. Porque es un estado estable. Estamos en un sistema en equilibrio. Entonces, bueno, pues ¿cuánto va a valer H1? H1, de acuerdo a mi definición, vale K1 por el área transversal por, aquí va a ser T2 menos T1, ¿no es cierto? H1, ¿cuál es la temperatura que está en la interfaz? Va a ser Tx menos T1. Está fluyendo de la parte de mayor temperatura a la menor temperatura entre L1 y H2 va a ser igual a K2 por A por T2 menos Tx entre L2. Entonces, como nos encontramos en un estado estable, entonces esto es igual, esto acabamos de decir que es H1 es igual a H2. Esto quiere decir que K1 por A por Tx menos T1 entre L1 es igual a K2 por A por T2 menos Tx entre L2. Bueno, en total, aquí vamos a tener L1 más L2. Eso le podemos llamar L. Entonces tenemos que expresarlo de la misma manera. O sea, necesitamos encontrar H, una H en términos de T2 menos T1 entre una L. Y bueno, entonces para eso necesitamos ver cómo es K1 y K2 en esos términos. Entonces, lo que vamos a hacer, pues tenemos que resolver tenemos que resolver la ecuación que tenemos para Tx, porque justo esa es la temperatura que no nos interesa saber. Nos interesa saber cómo es la tasa de transferencia de calor de T2 a T1. Entonces, bueno, vamos a despejar Tx y luego la vamos a sustituir por ahí. Entonces voy a tener K1, las áreas, esas las puedo eliminar. Esas no me van a estorbar para nada. Entonces voy a tener K1 por Tx menos K1 por T1. Todo por L2 es igual a, aquí borré mal, no era K2, era A2. Es igual a L1 por K2 T2 menos K2 Tx. De aquí, ¿qué nos conviene hacer? Vamos a tomar K1 Tx L2 menos K1 T1 L2
es igual a L1 K2 T2 menos L1 K2 TX, de donde TX va a estar multiplicando a K1 L2 menos, no, más K1 más K2 L1, paso restando, paso sumando del otro lado, y voy a tener del otro lado L1 K2 T2 más K1, bueno, lo escribimos en el mismo orden para no tener problemas, L2 K1 T1. Entonces TX va a ser L1 K2 T2 más L2 K1 T1 entre K1 L2 más K2 L1. Nosotros necesitamos expresar, vamos a sustituir ahora esta TX en cualquiera de nuestras dos ecuaciones que tengamos, o sea, ya sea para H1 o para H2. Entonces, lo que vamos a tener va a ser H2 es igual a K2 por A entre L2 por T2 menos L1 K2 T2 más L2 K1 T1 entre K1 L2 más K2 L1. Sumando aquí fracciones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener K1 L2 T2 entonces voy a tener acá K2 A sobre L2 que multiplica a K1 L2 T2 menos, no, más K2 L2, no, K2 L1 T1, T2. K2 L1 T2 menos L1 K2 T2 menos L2 K1 T1. Entonces, aquí podemos hacer algún tipo de factorización. Déjenme escribirlo en otra diapositiva para que ya no se me amontone. Entonces, si lo escribimos en la otra diapositiva, ¿qué vamos a tener? H2 es igual a K2 por A entre L2 que multiplica a T2 L1 L2, ¿no? L1 K2 más T2 el
K2L1. No, ¿qué tengo aquí, chicos? Algo tengo mal. K1L2, K2L1. Ok. K1L2. Y K2L1 menos L1 K2T2. O sea, estos dos se van a cancelar. Menos L2 K1T1. L2 K1T1 entre K1L2 más K2L1. De aquí que se nos cancela. T2K2L1, T2K2L1 igual a K2 por A entre L2 que multiplica a K1 por T2 L2 menos ¿qué tengo aquí? K1 y K1. Entonces tengo K1 L2 por T2 menos T1, que justo es lo que necesitábamos, encontrar T2 menos T1, entre K1 L2 más K2 L1. De aquí podemos todavía factorizar un poco más. Tenemos L2 y tenemos L2. Y tenemos aquí el producto de K1 y K2 que nos va a servir para poder factorizar esto y que tengamos H expresado en términos de lo que regularmente, de la manera en que regularmente expresaríamos. Entonces, si yo divido todo entre K2, lo que voy a encontrar es lo siguiente. Perdón, divido todo entre K1 y K2. Entonces voy a encontrar, va a ser A que multiplica a T2 menos T1 y está dividido, entonces voy a dividir entre K1 y K2, entonces al dividir entre K1 y K2, utilizando la regla del sándwich, lo que me va a quedar va a ser L2 sobre K2 más L1 sobre K1. Pero de acuerdo a una de las ecuaciones que vimos para expresar la conductividad térmica, esto es igual a A por T2 menos T1 entre R2 más R1. Entonces, bueno, y con esto, entonces podríamos generalizar a tener una serie de baldosas de diferentes conductividades térmicas y longitudes. Lo podríamos generalizar a tenerlo de esta manera. Entonces, tendríamos que H sería igual a la suma
Cierto. No sería igual a la suma. Sería igual al área transversal por la diferencia de temperaturas entre la suma de las RNs. O, expresado en términos de la longitud y la conductividad térmica, ¿alguna duda? ¿Quedó clarísimo como el agua? ¿O los hice pelotas al momento de hacer la sustitución? No, creo que sí entendí. Si los hice pelotas, bueno, ni modo. No, no, con confianza, chicos. Bien. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. ¿Necesitan copiar? Díganme. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. En el caso de la convección, dice, ¿qué calor perderá por convección una persona desnuda que tiene en promedio 1.5 metros cuadrados de superficie si está en contacto con aire a 0 grados Celsius y la piel está a 30 grados Celsius? Nos pide que se suponga el coeficiente de transferencia por convección de 1.7 por 10 a la menos 3 kilocalorías por segundo por metro cuadrado por Kelvin. Entonces, ¿cuál es la diferencia de temperatura? O sea, voy a tener T2 es igual, o sea, la temperatura mayor va a ser 30 grados Celsius. T1 va a ser igual a 0 grados Celsius. Y entonces la fórmula nos dice que es H es igual a H por área por T2 menos T1, donde H minúscula es 1.7 por 10 a la menos 3 kilocalorías por segundo metro cuadrado Kelvin. Entonces, realmente este es un ejemplo bastante directo. Sin embargo, es muy representativo de lo que significa la pérdida de calor por, ¿cómo se llama? Por convección. Realmente, pues, ¿qué hay que hacer? O sea, tenemos, bueno, habría que hacer la conversión a joules, tenemos kilocalorías, pero podemos dejar, o sea, podemos expresar el calor perdido en términos de calorías. Entonces, vamos a estar diciendo, entonces, es directo, vamos a tener 1.7 por 10 a la menos 3 por un área superficial de 1.5 metros cuadrados, por la diferencia de temperaturas que estamos hablando de 30 Kelvin. ¿Esto cuánto nos da? Es 1.7 por 10 a la menos 3 por 1.5 por 30 me da 0.0765 kilocalorías por segundo. Entonces, es lo mismo que 7.65 por 10 a la
Entonces, estamos hablando de kilo, entonces son 76.5 calorías por 76.5 calorías por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en media hora, digamos, bueno, tendríamos que buscar entonces en cuánto tiempo logramos calentar ese cuarto, que era en parte uno de los ejemplos que teníamos la clase pasada, de cuánto tiempo tardaba en calentarse un cuarto, justo también de esa temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, digamos, ¿cuánta energía pierde esta persona en 10 minutos? Si estamos hablando de 10 minutos, estamos hablando de 76.5 calorías por segundo por 600 segundos. ¿Esto cuánto es? $76.5 por 600. Estamos hablando de 45.9 kilocalorías. Entonces, bueno, eso habría que entenderlo en términos del cuerpo humano, de qué significa esa pérdida de energía, ¿no? Pero bueno, todos hemos pasado frío alguna vez, y no a 0 grados, sino a temperaturas mucho más altas. Entonces, imagínense lo que es 10 minutos en ese contexto. El último problema, chicos, es el siguiente. Dice, bueno, a partir de las medidas de radiación solar recibida en la Tierra, se puede calcular que la superficie del Sol radia energía a un ritmo de 6.240 watts por centímetro cuadrado. Suponiendo que el Sol radia como un cuerpo negro, es decir, E es igual a 1, calcular la temperatura de la superficie del Sol. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la temperatura de la superficie del Sol? Nosotros tenemos lo siguiente. O sea, nosotros sabemos que H es igual a E por sigma por T a la cuarta, donde sigma es un valor que ya tenemos predeterminado, que es la constante de Stefan Boltzmann, que es de 5.67 por 10 a la menos 8. Watts por metro cuadrado a la cuarta. Entonces tenemos un coeficiente 1, y nos están diciendo que H es igual a 6.240 watts por centímetro cuadrado. Entonces, bueno, esto lo tenemos que convertir tenemos que hacer la conversión a metros cuadrados. Nosotros sabemos que en un metro cuadrado hay 10.000 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Entonces vamos a tener a 6.240 por 10 a la 4 watts por metro cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por 5.67 por 10 a la menos 8. El coeficiente de emisividad es 1. ¿No es cierto? No vamos a multiplicar, vamos a igualar. Eso debe de ser igual a 5.67 por 10 a la 8 watts por metro cuadrado Kelvin a la cuarta.
por la temperatura a la cuarta, por 1 que es el coeficiente de emisividad. Entonces la temperatura a la cuarta va a ser igual a H entre sigma, y esto es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 dividido entre, ¿no es cierto? 6.240 por 10 a la 4 watts por metro cuadrado entre 5.67 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado Kelvin a la cuarta. ¿Esto cuánto es? 6.240 por 10 a la 4 entre 5.67 por 10 a la menos 8 es 1. A la 15 Kelvin a la cuarta, y esto implica que la temperatura tendremos que sacar raíz cuarta de esto, ¿no? Y esto nos da una temperatura de 5.759 Kelvin. O 5.760 Kelvin. Entonces, bueno, con esto concluimos el tema de correspondiente a formas de transferencia de calor. Concluimos la parte de termodinámica, la parte de calor, y vamos a empezar la próxima clase a hablar, bueno, vamos a retomar lo que empecé el viernes a platicarles de los fluidos para empezar a enfocarnos a la parte de estática y dinámica de fluidos, y la última parte del curso vamos a referirla hasta el final con ondas. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí quedó clara la pregunta que les hice sobre los viajeros en el desierto? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, hoy la dejamos aquí, justo para que asimilen todo, para que por favor revisen todo el material que hemos trabajado. Si hay algún tema o algo que les haya quedado con alguna duda, por favor escríbanme, bueno, o sea, aprovechen lo que queda de la hora de clase para que revisen el material que tienen, y si hay alguna cosa que tengan duda, entre hoy y mañana me escriban para que se las pueda resolver el miércoles antes de empezar el siguiente tema, y que se vayan al examen sin dudas. ¿Sale? Sale. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el miércoles. Les encargo mucho eso, que revisen el material que hemos trabajado este tiempo. Digo, tienen acceso a todas las diapositivas que hemos hecho. Y bueno, espero que también tengan sus apuntes. No hay de qué, Manuel. Y bueno, cualquier cosa, bueno, también están ¿cómo se llama? Las grabaciones, por si hay alguna cosa. Pero bueno, la idea sería que si hay algún tema del cual
tengan todavía alguna duda o algo no haya quedado muy claro, pues lo podamos resolver todavía el miércoles. Y el mismo miércoles les mande yo su examen para que me lo entreguen el viernes. Que tengan un buen inicio de semana, chicos. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, hasta luego. Igual.